Antes de nada, antes de empezar, si quieres ver este vídeo sin ningún tipo de anuncio y en un entorno más amigable, tienes en la cajita de descripción el link, puedes entrar ahora. Me estáis diciendo que hay problemas con las suscripciones y con los avisos de YouTube, bla bla bla. Lo que quiero ahora de YouTube es que actives las notificaciones en tu móvil. O sea que imagínate, si sigues a 200 youtubers, te aparecerían 200 notificaciones. Si no lo haces, YouTube no te avisa de que subimos nuevos vídeos y en ocasiones también te borra la suscripción. Hola a todos, bienvenidos a la tribu un día más, espero que estéis muy bien. Estamos en este sitio un poco diferente, con esta luz un poco diferente, porque en primer lugar es muy tarde, es por la noche, y luego me he querido venir al lado del ordenador porque tenía que leer muchas cosas y no quería imprimirlo para no imprimir un montón de papeles que en una hora, cuando termine el vídeo, pues los voy a tener que tirar. Por eso estamos aquí en la mesa, estoy con el ordenador, estoy con el micrófono de los podcasts y estoy con el aro de luz pequeñito, justo ahora que ya había aprendido a controlar la curva de color, y también estoy con un incienso que voy a apagar ahora mismo. Vale, en el vídeo de hoy vamos a hablar de libros para brujería solitaria, es decir, para las personas que quieren estudiar la brujería como un tipo de espiritualidad, no dentro del marco de una religión, y quieren hacerlo ellos solos o en grupos, pero no adheridos a una tradición mágica, ya sea más o menos antigua, o sea, que es lo más habitual, moderna. Este es un vídeo que me he resistido mucho a hacer por dos razones fundamentales. La primera es porque me daba muchísima pereza. Es un tema que me da un montón de pereza. Pero por otro lado, vamos a intentar entender, o me voy a intentar explicar cuál es mi concepto de la brujería, porque creo que se va a entender más porque no quería hacer este vídeo y porque llevo 4 años dando largas para no hacerlo. La brujería es la antigua religión de los habitantes de la Europa occidental. ¿Qué ha pasado? Yo creo que primero fueron los antropólogos y los sociólogos, por extensión, por supuesto, occidentales, a todas las costumbres mágicas, folclóricas, locales, de cualquier lugar del mundo, cuando se estudiaban y se publicaban en publicaciones científicas o en ensayos en libros, se les llamaba brujería para que el lector, que era un lector occidental, entendiera de qué se estaba hablando. Así que da igual que se estuviese hablando de prácticas mágicas de el más profundo Amazonas, que se estuviera hablando de prácticas mágicas africanas, que se estuviera hablando de prácticas folclóricas o de sanación de el lejano oriente o del cercano oriente. Daba igual, a todo se le llamaba brujería, que en realidad es un término colonialista, porque lo que se está haciendo es apartar de lado los nombres de las auténticas tradiciones de cada uno de los pueblos indígenas y usar por extensión lo que se entendía en Europa, porque era la antigua religión europea, también en ese momento muy denostada. Igual que pasa con el término pagano, que en realidad es un término despectivo, era un insulto, y ahora por extensión lo estamos utilizando con absoluta normalidad, seguimos llamando brujería a todas las prácticas folclóricas de todos los pueblos indígenas, cuando en realidad tienen sus propios nombres que se han olvidado o nosotros directamente no conocemos. Creo que sería un signo de integración, de progreso, que intentáramos aprender los nombres de cada una de las tradiciones de cada uno de los pueblos. Entonces, la brujería era la antigua religión, las antiguas prácticas mágicas, folclóricas, espirituales, religiosas de los nativos de la Europa occidental. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es la antigua religión? Eran las prácticas espirituales que conectaban a los habitantes de la Europa occidental con los espíritus de la tierra en la que vivían, de las plantas, de los árboles, del cielo, del clima, de las estrellas, del sol. También los espíritus de sus ancestros y los espíritus de una entidad o entidades superiores, que dependiendo de los pueblos se presentan de maneras diferentes, ya bien sea como la diosa de la tierra y el dios del cielo, ya sea como la diosa blanca y el dios del bosque, ya sea como la diosa de la noche y el dios del sol, ya sea como el espíritu de los bosques o el dios cornudo, dependiendo. En diferentes lugares aparecían de diferentes maneras, pero generalmente estaban separadas en dos arquetipos, que eran el dios y era la diosa, era el sagrado masculino y era el sagrado femenino. Así que la brujería son una serie de prácticas que enlazan con las prácticas folclóricas mágicas de nuestros ancestros, que hacían ellos para curarse, en el sentido no solamente de curar el cuerpo físico, sino también curar la mente y curar nuestra alma, de curar su alma
de conectarse con sus deidades y conectarse con la Madre Tierra y con sus propios ancestros. Entonces, la brujería occidental, dependiendo de la tradición que te adhieras, es muy difícil encontrar un libro que la especifique como si fuese un manual. Por otra parte, en mi experiencia, cuando las personas me piden libros de brujería porque quieren iniciar este camino en solitario, generalmente lo que me están pidiendo son libros de magia, entendidos como libros de hechizos, correspondencias de hierbas, de colores, de piedras y rituales. A eso se le podrían llamar libros de magia. Y ahí también tenemos un problema, porque la mayor parte de los libros más modernos que hay sobre hechizos y rituales o provienen de la alta magia ceremonial o en realidad son libros que provienen de las religiones neopaganas, sobre todo de la Wicca. Hay que entender que en la brujería tradicional no se utilizan velas de colores. Las velas de colores es un sincretismo con la religión Wicca. O sea que es un tema muy complicado, sobre todo porque el trabajo de la brujería es un trabajo solitario, en el que tú te conoces a ti mismo, te vuelves a conocer, reconectas con la tierra en la que vives, reconectas con tus ancestros y tienes que hacer una búsqueda de cuáles eran sus costumbres tradicionales, sus costumbres folclóricas, las hierbas que utilizaban, los árboles que eran sagrados. Y aquí tenemos otro problema, que es, en general, generalizando mucho, se entiende como brujería tradicional o bien la que proviene del folclore celta, o bien la que proviene del folclore nórdico, que esto es muy curioso, es como si en Europa solo hubiese habido estos dos pueblos. Solamente en la península ibérica tenemos unas costumbres tradicionales que provienen de pueblos antiguos tan ricas y tan diferentes, y además de las que conocemos muchísima más información que realmente de las costumbres celtas, que conocemos realmente muy poco. Y además la poca que conocemos proviene casi toda de escritos hechos por los católicos, hechos por los cristianos en el marco de la Edad Media, que no es precisamente la fuente más fiable. Es decir, recomendar libros para la brujería solitaria es un cacao, porque no hay manuales con pasos, cuándo iniciarse, cómo hacerlo, qué celebraciones hacer, cómo celebrarlas, y luego las diversas tradiciones para conocer la magia, es decir, de los rituales y los hechizos, cambian mucho de un sitio a otro. Yo siempre he tenido la sensación de que nos volcamos muchísimo en los libros anglosajones, pero que igual tenemos a 10 kilómetros de nuestra casa un pueblo donde todavía viven curanderos, personas que conocen las prácticas tradicionales y que es un conocimiento que lo dejamos un poco de lado como si no fuera importante. Eso es brujería, aunque con el paso de los años, de las décadas, se le haya cambiado el nombre porque la palabra brujería se entendía como algo demoníaco o algo peligroso. En cambio, en las religiones neopaganas sí que tenemos ese marco que nos dice qué celebrar, cuándo celebrar, cómo utilizar las diferentes hierbas o las diferentes piedras, con qué deidades trabajar o no trabajar, incluso en una religión neopagana que es la más extendida, que es la Wicca, en la que se da muchísima flexibilidad para elegir lo que mejor nos convenga, lo que mejor funcione con nosotros, siempre vamos a tener ese marco de actuación. Hoy en día está muy de moda denostar las religiones. Yo siempre lo digo y en el canal siempre lo he defendido. Creo que las religiones son muy importantes y se las tacha como si fueran malas o las personas que las siguen fueran ignorantes o fueran personas que no siguieran su propio camino o no hubieran terminado de despertar. Y eso es lo mismo que borrar de un plumazo a miles de millones de personas. Es verdad que las religiones no son para todo el mundo, pero también es verdad que la brujería no es para todo el mundo, justo por todo lo contrario. Se suele decir que en la brujería no hay reglas, que vas a hacer lo que quieras y que tienes que encontrar tu propio camino, y yo creo que se malentiende y que se acaba asimilando como elige lo que quieras, que todo va a estar bien y no te preocupes. Y en realidad no hay nada que acabe dando tanto miedo como la libertad absoluta, y nunca vas a tener un juez más severo que tú mismo cuando estás en un camino de aprendizaje espiritual en el que te tienes que enseñar a ti mismo, que tienes que encontrar tus propios recursos y que tú vas a ser tu juez, vas a ser un juez muy severo sobre los resultados y sobre tus avances. Creo que también hay un cierto movimiento de autocomplacencia
a la hora de apartar de un plumazo las religiones, en este caso, ya que estamos hablando de brujería, las religiones neopaganas, y que yo he visto a lo largo del tiempo cómo ha ido evolucionando. En un principio estaba muy de moda la Wicca, muchas personas que se acercaban a la magia se acercaban a la Wicca porque era de lo que había publicados más libros y era de lo que había más publicaciones en internet, pero la Wicca también tiene sus reglas y tiene sus normas. Y podía ver en cartas, en emails que me enviaban, en publicaciones en internet, como cuando costaba seguir las reglas y las normas de la Wicca, se transformaban para que no molestasen tanto, como por ejemplo la Rede. Creo que en el mundo espiritual tenemos que encontrar el zapato que le siente bien a nuestro pie. Y si el zapato aprieta, sea una religión o sea un camino espiritual, como es la brujería, no hay que obviar las partes del zapato que no nos gustan. No se trata de darle de sí, se trata de buscar otro que nos haga felices, que nos llene y que se adecue más con las personas que somos en nuestro momento, en este momento de nuestro crecimiento espiritual. Es verdad que sea cual sea el camino que elijas, cualquier camino espiritual, cualquier religión que elijas, va a requerir de ti un esfuerzo, va a requerir de ti un trabajo, va a haber momentos en que vas a estar incómodo, pero son momentos de autorreflexión, de darse un tiempo, de parar, para poder discernir si ese camino que has elegido es el adecuado para ti. No se trata de cambiar ese camino espiritual para que se adecue a lo que a ti te funciona. Hay muchos caminos espirituales diferentes. La espiritualidad, las religiones y sus manifestaciones son una de las características singulares del ser humano. Y dicho esto, después de todo este rollo filosófico, vamos al lío y vamos al listado de libros que he elegido para vosotros hoy. Este no es el listado definitivo de libros que tienes que leer y estudiar para ser un brujo solitario. No es un listado inamovible que hago un vídeo ahora y nunca más lo voy a cambiar. No estoy diciendo que si no lees estos libros no vayas a ser brujo. Atención a esto porque es muy importante. En tu crecimiento, en tu reconexión con la Madre Tierra y con las divinidades, en tu avance espiritual, cualquier libro que leas, de cualquier tema que leas, que te ayude, que te alimente, que te empodere, que te abra los ojos, que sea un rayo de luz para ti, da igual el libro que sea, puede ser una novela de otro tema, no tiene que ser espiritual. Es muy importante y es un libro sagrado. Aunque al de al lado le parezca un libro tonto, aunque al de al lado le parezca un libro de fantasía, aunque al de al lado le parezca un libro desinformador, da igual lo que diga nadie. Si ese libro te ayuda a reconectar contigo mismo, a reconectar con la naturaleza, a ser mejor persona y a tener los ojos bien abiertos, ese es un libro importante para ti. No sé exactamente cuántos libros he elegido, por eso no te digo 10 o 15 libros sobre brujería solitaria, ahora los iremos contando a medida que hablemos de ellos. Estos son libros que para mí son libros muy interesantes. También he elegido varios libros que tienen que ver exclusivamente con la tradición occidental, es decir, que son libros que hablan sobre paganismo, no entendido como libro para estudiar como practicante de religiones paganas, sino para entender cuáles eran las prácticas espirituales y religiosas de mis ancestros, de nuestros ancestros, para nosotros los europeos. Si estás viendo el vídeo desde otro país, pues igual este asunto no te interesa demasiado, pero creo que son libros que para nosotros son muy importantes. Los he dividido en 3 categorías: los libros técnicos, los imprescindibles y los libros sobre filosofía, teología y moral. Un apunte ya antes de empezar. En los últimos 5, sobre todo 4 o 5 años, han salido muchísimos libros nuevos sobre brujería. He estado haciendo un esfuerzo, sobre todo desde octubre, noviembre del año pasado, para ponerme al día con mis lecturas, porque es que de verdad que han salido un porrón de libros, sobre todo en Amazon, sobre brujería. No os voy a recomendar ninguno, no porque me parezcan libros malos o porque no me gusten o que piense que no los debes leer, sino porque ninguno de ellos me ha llenado. Son buenas lecturas. Dependiendo en el momento en que estés en tus estudios, pueden ser libros muy válidos, pero ninguno me ha parecido un libro como para recomendarlo. También me he encontrado con algún libro que tenía en su portada la palabra brujería o la palabra bruja, pero luego leyéndolo ha sido como... Y este es otro problema que estamos teniendo hoy en día, que es que la brujería vende. Y basta con poner la palabra bruja o poner la palabra brujería en la portada
para vender un porrón de libros. Te vuelvo a decir lo mismo, si a ti te gusta, si te llena, si te ayuda a aprender, es un libro absolutamente válido. Para mí no es un libro que quiera recomendar. Como libro técnico, creo que es imprescindible tener un libro, un calendario sobre lunaciones y tránsitos, sobre todo de tránsitos del Sol. En la brujería tradicional siempre se ha utilizado los movimientos de la luna. No sabemos hasta qué punto se utilizarían los movimientos del Sol, aparte de los cuartos de la rueda solar, los solsticios, los equinoccios y los cuartos entre medias. Hemos de suponer que había mucho más conocimiento astrológico del que nos ha sido legado, del que conocemos ahora estudiando las culturas primitivas europeas. Pero en cualquier caso, hoy sí que tenemos ese conocimiento. Y aunque no creo que la magia astrológica al detalle sea propia de la brujería tradicional, a mí personalmente me agobia mucho, aunque la practico en ciertos rituales. Sí creo que trabajar con el sol en un signo astrológico determinado, o obviamente con la luna en cualquiera de sus fases, sí que pertenece a la brujería. En España teníamos unos lunarios, unos calendarios sobre las lunaciones orientados a la práctica mágica o espiritual muy buenos. Ya casi no se publican, de hecho creo que ahora solamente hay 2. Podéis utilizar este, por ejemplo, que está orientado a las cosechas, a las plantas y al huerto, porque al fin y al cabo la brujería corre con los ciclos de la madre naturaleza. Yo no utilizo la agenda de las brujas de Llywelyn. Sí que es verdad que hace muchos años la compraba, pero creo que está muy orientada a la Wicca. Las correspondencias, por ejemplo, mágicas o las celebraciones no se adecúan a las que yo hago y para mí no tienen sentido. Es una agenda que está genial para la Wicca, ya te digo que la he comprado hace años, pero hoy en día se me queda muy corta, no me llena, no conecta conmigo. Este año he comprado esta otra que es inglesa, está en inglés, además la tenéis en la versión grande de sobremesa, la tenéis en la versión de bolsillo, tenéis la versión de calendario de pared. Está en inglés como la mayor parte de los libros que os voy a recomendar, por otra parte, por cierto, y hay que hacer el cambio de horario, que es solamente 1 hora. Es cómoda, me gusta el aspecto que tiene, es súper cómoda para apuntar en los márgenes, es muy correcta y me ha parecido divertida. Este año estoy probando con ella, la tengo por ahí colgada y me está gustando mucho. Qué pena que ya no se publiquen, por ejemplo, las que publicaba Obelisco hace unos años, estaban genial. Por cierto, aprovecho para hacer aquí un llamamiento a las editoriales españolas para que traduzcan los libros clásicos, que hoy en día ya son clásicos, de brujería, que no sé por qué hay muchos libros que son muy importantes en la brujería tradicional que siguen sin estar traducidos. La segunda categoría serían los libros clásicos, básicos de brujería. Y vamos a empezar con los técnicos y los no tan técnicos de Scott Cunningham. Creo que una de las grandes pérdidas de la brujería moderna fue la muerte de Scott Cunningham. A pesar de que son libros muy sencillos, que parecen libros muy sencillos, se debe al enorme talento que tenía Cunningham. Pero hay muchísima investigación detrás de los libros, de las 3 enciclopedias, por ejemplo, o los libros sobre magia natural. Se le suele confundir equivocadamente con un autor wiccano porque sí que escribió algún libro sobre Wicca, pero Scott Cunningham no era wiccano, era un brujo tradicional. Investigaba sobre los usos de los minerales, sobre los usos de las hierbas, aprovechaba para hablar con amigos suyos que eran hijos de inmigrantes de otros países para conocer cómo se utilizaban en otros lugares del mundo. Y luego te los presentaban estos libros escritos con un lenguaje absolutamente llano, súper accesible, que además no han envejecido nada con el paso de las décadas. Qué pena que el SIDA se nos llevase a Scott Cunningham, porque no me puedo imaginar los increíbles libros que habría escrito y que nos habría legado. En segundo lugar, os quiero recomendar estos 3 libros de Doreen Valiente, 4, que podría decir lo mismo, son libros básicos. Si me tuviera que ir a una isla desierta 1 año y solamente me pudiera llevar un libro sobre brujería y estuviera estudiando, me llevaría el libro Brujería del futuro de Doreen Valiente. Tanto magia natural como brujería del futuro, como ABC de la brujería pasado y presente, son libros tan cultos, que beben de tantas fuentes diferentes,
Hay tanto estudio en esos libros que sí, igual no son unos libros de lectura fácil que te sientas y te pongan ejercicios y te pongan rituales. Son libros que ayudan a profundizar en el conocimiento de la brujería, ayudan a profundizar en nuestra propia práctica, sobre todo Brujería del Futuro. Me parece un libro absolutamente fundamental. En cuarto lugar, mi recomendación es Autodefensa Psíquica de Dion Fortune. Yo creo que no se conoce hoy en día muy bien a Dion Fortune y se deja un poco de lado este libro. Esta persona fue una persona que estuvo estudiando esoterismo toda su larga vida y que convivió con algunos de los grandes nombres de la brujería moderna. Para que os hagáis una idea del tipo de conocimiento que Dion Fortune tenía sobre la autodefensa, ella participó en la famosísima batalla mágica en la Segunda Guerra Mundial, en la que Inglaterra luchaba mágicamente contra los nazis, donde se reunieron los brujos y las brujas más importantes de Inglaterra, que son de los que bebemos a fin y al cabo luego todos, en todos los libros y todos los escritos posteriores que ha habido. Es verdad que muchas de las cosas que aparecen en ese libro, en tu práctica de brujería natural o de brujería tradicional, no te vas a tener que enfrentar a ellas nunca, pero borrar de un plumazo la experiencia de 40 o de 50 años de una persona que vivió momentos históricos de la brujería tan importantes, pues no me parece responsable. Creo que es un libro que hay que leer. Aparte de los libros de Scott Cunningham, me gustan mucho sobre magia herbal, sobre brujería verde, estos dos libros. De hecho, uno de ellos os voy a hablar en mucha más profundidad próximamente aquí en el canal. Quiero destriparlo y hablar de él en profundidad porque es un libro que me gusta mucho, no solamente el contenido, sino la manera en que está enfocada la brujería verde en ese libro. Ahora vamos a hablar de estos dos libros, espero que me quepa luego cuando esté editando. Vamos a hablar de estos dos libros que no sé en qué categoría encajarlos exactamente. De la Revolución de los Brujos he hablado hasta aburrirme. Es un libro que ahora no, porque claro, estas cosas interesa que se olviden, pero provocó una auténtica revolución en el momento en que se publicó. Y de hecho, todos los investigadores de conspiranoias y paranormales que tenemos hoy en día y que ha habido provienen de este movimiento que hubo en Europa cuando este libro se editó. Es un libro que además es muy interesante porque no está basado en opiniones personales o en conspiraciones, está basado en noticias que sus autores pudieron corroborar. Es verdad que al final de los capítulos acaban dando su opinión personal, pero está basado en noticias rigurosas y cuando empiezas a leer el libro y lees una historia absolutamente fantástica que hoy en día consideraríamos conspiranoia y te das cuenta que está hablando de las fuentes, de en qué periódico apareció, quién lo estudió, te quedas como, pero esto de verdad ha ocurrido. ¿Qué está pasando con la historia? Porque todo esto se ha borrado. Para mí es un libro, abre mentes, muy importante. Y el segundo libro que os quiero recomendar es este libro de Edgar Cayce. Para mí Edgar Cayce es una persona muy importante porque el mundo de la mediumnidad, de la guía en la mediunidad, pues pasa un poco como pasa con la brujería, que hay muchos intereses personales y cada uno, lógicamente, barre para su casa. Y cuando yo empecé a tener manifestaciones de mediunidad y me las empecé a tomar en serio, me sentía muy perdida, leí muchos libros, algunos de los consejos que leí en esos libros me sentaron realmente mal y cuando descubrí a Edgar Cayce me di cuenta que estaba tratando con un autor absolutamente diferente, que tenía unas guías morales absolutamente diferentes, me sentía mucho más protegida llevando a cabo las prácticas o las ideas que me presentaba Edgar Cayce. Es un personaje del que me gustaría algún día hacer un vídeo, es muy interesante, es el medium que más ha sido estudiado de toda la historia y que dejó una ingente cantidad de información, aunque él no escribió los libros, lo han escrito después personas que pertenecen a la fundación de Edgar Cayce. Hay varios que podría destacar, pero este en particular, Canalizando tu yo superior, es un libro que a mí me abrió mucho la mente, fue muy importante en mi crecimiento espiritual. Si estás interesado en el estudio del tarot, hay que leer a Jung. Es verdad que no es una lectura especialmente fácil, pero es tan intensa, es tan profunda, tiene tantísimo conocimiento sobre los arquetipos, que es una información que no te puedes robar a ti mismo. Tienes que darle una oportunidad, aunque tardes tiempo en terminar de leer el libro. Es verdad que es un ensayo, pero ayuda a abrir mucho los ojos y a entender mejor el mundo esotérico, es decir, el que está escondido a los ojos, en el que vivimos. En el marco moral, porque la brujería
también consiste en educarte o autoeducarte en la ética. Yo te recomendaría 2 libros. Uno de ellos es Los 4 Acuerdos. Es un libro tan sencillo de leer, tan bonito. Es uno de esos libros que te alimentan el alma en estos días en que el mundo parece muy amenazador y que no ves mucha esperanza y te das cuenta al leerlo de que puedes cambiar tu vida cambiando cómo te sientes por dentro. Es un libro muy, muy, muy refrescante. Ya te digo, es muy fácil de leer y me parece un libro imprescindible. Y en segundo lugar, mucho más complejo de leer. De hecho, no puedes leerlo, yo creo que no se puede leer como un texto continuo, sino que tienes que ir cogiendo, leer un trocito y volverlo a guardar y pasarte un par de días rumiándolo. Serían las meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio pertenece a la escuela estoica y está tan enfrentada al estilo de vida y a la sociedad que tenemos ahora mismo, que abre muchísimo los ojos para entender cómo es a través de nuestro esfuerzo personal y de la perseverancia cómo conseguimos nuestros objetivos en nuestra vida espiritual. Si estás interesado en conocer otras culturas, dioses de muchas partes diferentes del planeta, conocer celebraciones tradicionales o folclóricas, hay un libro de Susana Budapest que me gusta mucho, que es Cada día es una fiesta. Con Susana pasa un poco en un sentido totalmente diferente que lo que pasa con Scott Cunningham. Susana en realidad pertenece a la Europa oriental y se fue a vivir a los Estados Unidos y tiene una extraña mezcla en su tradición entre magia diánica, wicca diánica, su propio trabajo con sus propios ancestros europeos, un conocimiento casi erudito de diferentes prácticas de lugares del mundo. Es un libro que es muy interesante para darnos cuenta hasta qué punto hay paganos por el mundo y hasta qué punto se siguen celebrando las fiestas paganas. Hablando de brujería, de antropología, de historia, hay 2 libros que son 2 ensayos que son modernos pero que son clásicos en la brujería. Drawing Down the Moon de Margot Adler y el otro sería Dioses y diosas de la vieja Europa. Son ensayos, los 2, uno es bastante más denso que el otro, ponen muchísima perspectiva, nos conectan de una manera muy, muy real con nuestros ancestros para no entenderles como una gente muy lejana que vivió hace muchos años y que no tiene nada que ver con nosotros, sino realmente para enraizarnos y ponernos en contacto con ellos, para entender nuestro lugar en el mundo como brujos o como paganos y que casi te diría que tenemos derecho a existir, que esto no nos lo estamos inventando porque estemos locos de la cabeza. Lo que estamos haciendo es seguir el camino de nuestros ancestros. Y por último os quería recomendar una serie de libros sobre la tradición occidental, sobre los pueblos que habitaron, que están un poco como dejados de lado. Por eso, porque se habla muchísimo sobre las tradiciones noruegas y sobre las celtas, pero aquí han habitado un montón de culturas diferentes y algunas en particular son unas culturas riquísimas que sí que dejaron mucha información sobre sus prácticas mágicas, sobre sus rituales, sobre sus religiones paganas y como las tenemos como un poco dejadas de lado, como no, ese tema no me interesa porque lo estudié en el colegio, en el instituto y me pareció muy aburrido. Algunos son bastante fáciles de leer, otros son muy complicados de leer. Los fastos de Ovidio son un compendio de mes por mes del año de trabajos mágicos en Roma. Y hablan de cosas absolutamente flipantes, como del culto a las diosas cetónicas. ¿Qué se hacía cada temporada en cada mes del año? ¿Cómo se le rendía cultos? ¿Qué rituales se hacían? Yo es un libro que he descubierto hace muy poco y todavía estoy terminándolo de leer porque lo leo y lo releo y me explota la cabeza. ¿Cómo es posible que como pagana de largo recorrido yo no conociera los fastos? Es un libro que te recomiendo absolutamente. Es verdad que está escrito en un lenguaje castellano que no se utiliza igual hoy en día, pero no me parece un libro excesivamente denso. De Robert Graves te recomendaría 3 libros. Sí, muy difíciles de leer, muy densos, muy complejos. Pero es que Robert Graves es un personaje absolutamente fascinante, uno de los historiadores más discutidos y más cultos de la Europa moderna. Tenía tanto conocimiento en su mente que es prácticamente imposible que los libros no sean densos y sean muy completos. Te recomendaría Los mitos griegos, Dioses y héroes de la antigua Grecia y un libro que para mí, en mi práctica personal, para entender el concepto de la diosa, de dónde proviene, desde la raíz más primitiva y cómo se enlaza con la poesía, la mitología
y con lo que me bulle personalmente por dentro la diosa blanca. El penúltimo libro que te voy a recomendar es un libro que no me he terminado de leer y yo creo que dentro de 10 años me lo podrás preguntar y te diré, me lo estoy leyendo, que es La rama dorada. Este libro es fascinante, absolutamente fascinante. Lo leo de la siguiente manera, estoy leyendo el libro y tengo un cuaderno al lado, leo 3 frases y hago... ¿Qué acabo de leer? Y tomo apuntes, así que no voy a terminar de leerlo en la vida. De todas maneras hay un libro escrito, creo que por Wittgenstein, dame un segundito que lo voy a buscar, que es un resumen, una manera de ayudarte a entender la rama dorada. Efectivamente, aquí te le dejo, observaciones a la rama dorada de Fraser. Y por último, pero no el peor para nada, he dejado... ¿Te acuerdas que al principio del vídeo hablábamos de dónde está ese manual de brujería que nos diga qué hacer, que nos hable de las diferentes tradiciones y que nos ayude a avanzar en nuestros estudios? Sí que existen, pero hay uno que a mí me parece increíble que no esté traducido al español, no lo puedo entender, además tiene un montón de años, que es súper completo. Es verdad que hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero es que es un compendio tan completo que no puede faltar en tu biblioteca brujeril, que es el definitivo libro de sombras de la bruja solitaria de Sylvia Ravenwolf. Se habla muchísimo de los libros de Sylvia Ravenwolf. Sylvia Ravenwolf tiene libros que ni fu ni fa, que están bien o que dejan de estar bien, pero este libro es un libro maravilloso y nunca se habla de él. Por favor, a las editoriales que puedan conseguir los derechos, Obelisco, hay que traducir este libro. Este libro es una auténtica maravilla. Cuando este libro salió, que creo que fue en el año 2003, algo se ha caído. No me lo podía comprar. De hecho, no lo podía conseguir. Entonces me lo descargué y lo imprimí, que es un libro así de gordo, impreso. Además no estaba digitalizado, solamente estaba fotocopiado. Luego, años después me lo he comprado, pero sigo usando mi libro fotocopiado, que está en una carpeta súper grande, porque tengo todos los márgenes llenos de notas de antaño maricastaño y que todavía me son prácticas. Si ahora mismo tuviera que elegir 2 libros exclusivos sobre brujería y solo me pudiera comprar esos y nada más, elegiría Brujería para el futuro, creo que se llama así en español, de Doreen Valiente, y elegiría The Solitary Witch de Sylvia Ravenwolf. Como te he comentado antes, cualquier libro que tú leas y que te sirva para tu crecimiento personal, para conectarte con la Madre Tierra, para conectar con el Dios y la Diosa, es un libro importante en brujería y es un libro que es sagrado para ti. Pero como verás, aquí, si tú no estás inscrito en ninguna tradición, el camino es súper amplio. Estoy haciendo un listado de libros que he leído y que recomiendo de diferentes tradiciones que creo que pueden ser interesantes sobre brujería en el foro de la tribu. Te dejo el enlace en la cajita de información, también te dejo el enlace a mi página de Amazon donde voy a ir subiendo los libros. No la tengo actualizada para que veas lo poco que me interesa el asunto de las filiaciones. Igual me tendría que poner en serio con ello durante este año. Voy a intentar actualizarlo. A lo que iba, el hilo del foro de la tribu, he escrito un texto sobre un poquito lo que he hablado al principio del vídeo sobre la dificultad de encontrar libros sobre brujería y andar por este camino en solitario, y voy a ir ampliando la lista. Cada vez que haga una actualización lo pondré en el título: actualizado a día tal, actualizado a mes tal, para que sepas que he introducido libros nuevos. Casi todos son libros que están en inglés. Yo ahí no puedo hacer absolutamente nada. Si las editoriales no quieren actualizar y publicar libros en español, no puedo hacer absolutamente nada. Sé que me ha quedado un vídeo muy boomer y sé que para que el vídeo fuera más interesante tendría que haber metido libros nuevos como La Bruja Verde o El Botiquín de las Hadas. Estos son los libros que quiero recomendarte en el día de hoy. Espero que encuentres alguno que te guste, que te sirva en tu camino y que te sea interesante. Dicho esto y con un bizcocho, hasta mañana a las 8. No, dicho esto y con un bizcocho, estoy subiendo poco a poco, no todos, pero la mayor parte de los vídeos a otra plataforma, no en YouTube. Tienes el enlace, como te he dicho al principio del vídeo, en la cajita de información, que entre otras cosas es una plataforma que no tiene anuncios. Estaba comprobando el listado y me estoy quedando sin batería. Se me ha olvidado recomendarte sobre mitología este libro, El mito de la diosa, que también creo que es muy importante. Espero que este vídeo te haya gustado y que te haya sido de ayuda. Nos vemos en la próxima actualización aquí en la tribu y mientras tanto te envío, como siempre, muchísimo amor. Chao. Ya está.